¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos reunidos con el magíster César Ibarra de la UNAD, de la Universidad Abierta y a Distancia de Colombia, un amigo, un colega con quien nos hemos conocido en la red latinoamericana de filosofía medieval. Con él compartimos, bueno, el amor por la filosofía, por la enseñanza de la filosofía medieval, bueno, y compartimos algunas cuestiones comunes para presentar a los estudiantes un periodo tan complejo del pensamiento filosófico de un modo diferente, así que es una alegría muy grande, César, que nos acompañe en este momento. Bienvenido a las entrevistas del grupo GIEM Filosofía. Muchas gracias, doctora Susana, y también agradecer a este canal de YouTube que nos permite compartir la vida y el pensamiento de los filósofos y también de los docentes de filosofía que estamos trabajando lo medieval, que como ha dicho usted, es siempre tan complejo y también tan rico y tan vasto, ¿no? En cantidad de tiempo y de producción, tanto filosófica, teológica y mística, porque la Edad Media, en términos filosóficos, tiene esta particularidad, ¿no? Que estamos hablando de filósofos y filósofas también, es un tema que vamos a trabajar hoy, filósofos y filósofas que son también generalmente teólogos y muchas veces la mayoría de ellos también son místicos. Entonces, esa particularidad que tiene la filosofía medieval. Bueno, pero como lo primero es partir de conocernos, entonces primero quería presentarme, ubicar un poco a la persona. Mi nombre es César Ibarra, yo soy colombiano, nací y vivo en la misma ciudad en que nací, que se llama Pasto, que no tiene nada que ver con la hierba o con el césped, sino que es un nombre indígena muy antiguo. Por equivocación, los españoles pusieron Pasto a la ciudad, a pesar de que nosotros pertenecemos a una cultura distinta a la cultura Pasto. Nosotros pertenecemos a la cultura Quillacinga, que es un pueblo indígena muy sencillo, pero muy rico en historia, tradiciones, en costumbres, que afortunadamente, por aquello de que los españoles no arrasaron las culturas indígenas, todavía subsisten entre nosotros. Hay comunidades quillacingas, comunidades, el pueblo Pasto es muy grande, ocupa una buena parte del sur de Colombia y una buena parte del norte del Ecuador. Los quillacingas todavía tienen aquí resguardos y gobernaciones en las cercanías de la ciudad y dentro de la ciudad también, pero desafortunadamente sus creencias, su lengua han desaparecido. Pero ahí están, es gente muy interesante, gente muy amable, muy humanos, que conservan mucho de la frescura de lo indígena, que de pronto los que estamos más permeados de Occidente, pues hemos perdido un poco o mucho. Bueno, entonces yo vivo en Pasto, una ciudad del sur de Colombia, el extremo sur, nuestro departamento, lo que ustedes llamarían estado, provincia o de alguna otra manera, eh, colinda, limita con la República del Ecuador. Tenemos Ujú. mucho, tenemos mucho de ecuatorianos, hablamos parecido a los ecuatorianos, comemos cosas que comen los ecuatorianos, comemos cuy, como creo que en el norte de la Argentina se come cuy, en el Perú, en Bolivia, en el Ecuador, acá en el sur de Colombia nosotros comemos cuy, es nuestro plato típico, es la cobaya, que es, en Europa es mascota, nosotros lo asamos y nos lo comemos y es parte de nuestra cultura. Entonces, estamos aquí, es de Nariño, que se llama el departamento o la provincia, es muy bello, de de climas variados, tiene todas todos los pisos térmicos, tenemos el mar, tenemos la montaña, algunas partes muy frías, tenemos Ujú. una cantidad de cultivos y de productos. Es un departamento muy rico en ese sentido.
Bueno, aquí estoy, tenemos unas tradiciones, unas costumbres, como ya les he dicho, provenientes de la cultura Pasto, de la cultura Quillacinga, también de la cultura Tumaco, que estaba en la costa y que es muy rica, sobre todo en cuestiones de orfebrería y de una alfarería exquisita. De las mejores alfarería que hay en América es la cultura Tumaco. Bueno, aquí estoy, sigo viviendo aquí, me siento muy orgulloso de ser pastuso, que es como nos dicen a nosotros los que vivimos en Pasto. A veces se burlan porque hablamos distinto, hablamos así un poco estilo ecuatoriano, entonces los restos de los colombianos se los burlan. Tenemos una historia muy rica, desde los precolombinos hasta lo contemporáneo. Hemos sido protagonistas en la historia de Colombia. Y yo soy muy orgulloso de ser pastuso, es una cultura raizal. Entonces Mm, aquí estoy, una ciudad un poco fría, pero muy bella, muy bonita, llena de iglesias muy bellas, todas ellas muy bonitas, algunas espectaculares, por ejemplo la iglesia de la Compañía de Jesús, la catedral, que es espectacular, no pues del tamaño de las catedrales europeas, pero sí con mucha belleza, mucho arte, muchas cosas. Entonces, estamos aquí en esta ciudad y en este departamento de Nariño. Y bueno, yo trabajo actualmente con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD de Colombia, que es una universidad de carácter público, la universidad más grande del país, tiene 360.000 estudiantes y ujú. tiene casi 100 programas académicos que abarcan todo el arco académico, Sí. desde la alfabetización inicial. Tenemos estudiantes que no saben ni leer ni escribir y nosotros los atendemos virtualmente y ellos aprenden con nosotros a leer y a escribir. Tenemos la educación primaria, la educación secundaria, tenemos pregrados en cantidades Mm, industriales y tenemos pues especializaciones, maestrías y también tenemos 3 doctorados que nos han permitido pues abarcar todo el arco académico. Es una universidad muy interesante con las particularidades y con las limitaciones propias de la educación virtual, que tiene tanto de bueno como de malo. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces vamos avanzando allí. También trabajo con la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP de Colombia, que es la Universidad del Estado, es la universidad que forma los funcionarios públicos. Es un poco ah, extraño, pero en la UNAD formo filósofos y en la ESAP formo funcionarios. En la ESAP, bueno, obviamente, en la UNAD, obviamente, en la ESAP, perdón, obviamente doy clases relacionadas con la filosofía, los fundamentos del pensamiento administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, en cierta forma combina las dos cosas y es una experiencia sí. muy interesante también, muy interesante. Bueno, este sería yo. Tengo una pequeña familia, una familia nuclear, mi esposa, que también es compañera mía que en la universidad trabaja conmigo, y mi hijo, que es ingeniero de petróleos y también es ingeniero industrial. En este momento está trabajando con una empresa petrolera de nivel mundial muy famosa, haciendo ahí sus primeras experiencias profesionales como ingeniero de petróleos y también como ingeniero industrial. De hecho, muy joven, muy inteligente, ¿no? Sacó la inteligencia y la belleza del papá, entonces tiene mucho que hacer por allí. Bueno, entonces este soy yo, esta es mi Muy familia bien. y aquí estoy. Bueno, ¿cómo descubrí la filosofía? Es una historia muy interesante que por cuestiones personales a veces se queda, dijéramos nosotros, en silencio. Es una parte que generalmente no comparto, muchas personas no conocen, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque me parece que nos ubica No obligamos a nadie, ¿eh? en la Debe vida, ser ¿sí? lo que usted desee. Eso. Entonces, mira, yo fui muy joven, prácticamente terminé la adolescencia, entré un poco en la vida adulta y terminé la educación secundaria un poco tarde porque estaba dedicado a la revolución, estaba dedicado a cambiar el mundo y entonces Ah, descuidé un poco los estudios. Esa es una parte muy interesante de la sí, juventud que sí, afortunadamente se ha mantenido. Obviamente bien. ya no voy a las manifestaciones, ya no tiro piedras, no hago ninguna cosa extraña, pero mantengo el pensamiento de izquierda,
exacto. Estoy muy comprometido en la medida que puedo con mis ideas, con mi pensamiento político y todo eso, pero Mm, obviamente con mucho cuidado porque como soy funcionario público, pues tampoco puedo ponerme a hablar más de la cuenta, pero las ideas permanecen y están allí. sí. Bueno, era yo muy joven y me tuve que plantear qué hacer con mi vida, qué hacer con mi vida. Entonces, me puse allí todo, había trabajado desde muy joven había trabajado con movimientos de izquierda, pero de una fuerte Sí. influencia cristiana, católica. Entonces trabajé con un movimiento que en ese tiempo se llamaba la Juventud Trabajadora Colombiana, en la que estábamos jóvenes trabajadores y estudiantes, pues preparándonos como cuadros que llamábamos en ese tiempo, y tratando de hacer la revolución un poco desde el pensamiento de la teología de la liberación, que estaba en moda, ¿no es cierto? Sí, Estaba en sí, moda en ese tiempo, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el Padre Gutiérrez, aquí en Colombia, pues caso particular, el del padre Camilo Torres Restrepo, que terminó como comandante de la guerrilla, y un grupo grande de cosas así. Entonces, en contra de lo que cualquiera hubiera pensado, en contra de lo que cualquiera hubiera pensado, que hubiera sido unirme a la guerrilla, por ejemplo, que en mi tiempo estaba muy activa, o en hacer una carrera de tipo más social, no sé, sociología o política o alguna cosa sí. de esas, yo decidí hacerme fraile franciscano. Es Ajá, una cosa que, pues, para la gente que me conocía, pues fue una sorpresa absoluta, porque, pues, nadie lo esperaba. Entonces me hice fraile y comencé mi formación. Y mi formación suponía que la orden de hermanos menores capuchinos a la que yo pertenecí en mi juventud no tenía tantos estudiantes como para tener un estudio propio, como por ejemplo los franciscanos observantes o los conventuales, que eran mucho más grandes. Entonces nosotros íbamos a la universidad, a la clase. Comencé mis estudios con la Universidad Mariana, pertenece a las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, una universidad muy importante aquí en nuestra ciudad, pero luego mis superiores me mandaron, no sé, parece que algo les gustó de mí y de mis compañeros y me mandaron a la Pontificia Universidad Bolivariana, una universidad muy importante en la ciudad de Medellín, donde se forman filósofos y teólogos, pues con todas las condiciones propias de una universidad pontificia. Entonces estuve allí sí, y allí sí me encontré con la filosofía. En la Universidad pues, Mariana no, porque allí estaba haciendo un poco, pues, lo propedéutico, ¿no? Alguna cosa. Ahí empecé a estudiar latín, por ejemplo, que para mí era sí, un descubrimiento, ¿no? Un descubrimiento, pero la filosofía no mucho. Todavía estábamos en otros cursos básicos de la formación aquí en la Universidad Mariana. Pero en la Bolivariana sí me encontré con filósofos. Yo era muy joven, no entendía muchas cosas. Desafortunadamente por esas cosas de la juventud tampoco aprendí mucho, pero para mí fue un golpe muy fuerte, positivo, el descubrir, desafortunadamente por mi edad, ya soy un hombre mayor, no logro recordar mucho los nombres, pero sí me acuerdo del doctor Kapkin, un sacerdote polaco que era el decano de, de filosofía, y de otros, pero aprender griego, eh, el griego koiné de un sacerdote, un profesor que hablaba griego de manera corriente, y sí, que escribía manuales, tenía su propio método para enseñar griego, para mí fue un gran descubrimiento porque no había visto a una persona de una talla intelectual tan fuerte. sí. Pero había otro profesor, pero no puedo recordar el nombre, que era el profesor de presocrático. Y Ajá, él enseñaba con un texto que él mismo había escrito y era experto en Heráclito. ah, Pues sí, uno trataba de asimilar en la medida que podía, pues la juventud, de todas maneras no era tan fácil para mí comprender todo porque era una persona muy culta, muy preparada, pero me sorprendió y nunca me he olvidado de haber leído el libro escrito por el mismo profesor que me daba la clase. Esa para mí fue una cosa que me marcó mucho. Y otros muchos profesores de filosofía que compartieron
conmigo, a pesar de la juventud y con mis compañeros, tantas enseñanzas tan ricas. La Pontificia Universidad Bolivariana es una universidad de mucho prestigio, de mucha calidad. Entonces, allí, después, las cosas de la vida me sacaron de Medellín. Mis superiores me mandaron a una ciudad que está todavía más abajo de Pasto, ya está prácticamente en el Ecuador, que se llama Túquerres, un pueblo de origen indígena, y allí me vi yo en un poco en una cierta crisis. Sabía que ya estaba saliendo de la orden, que no lograba cuadrar mi estilo, un estilo muy fuerte, muy exigente, muy perfeccionista con la vida común, que la vida común requiere que uno se adapte, que uno sea lo que llamamos ahora empático. Entonces, para mí eso era muy difícil. Entonces, yo sabía que estaba saliendo de la orden, porque, como decían los latinos eclesiásticos antiguos, decía, vita communis máxima penitencia est. O sea, Sí, la mayor penitencia es la vida en común. Entonces yo me di cuenta de que no servía para eso, me mandaron a Túquerres, allá trabajé en otra cosa, pero como suspendía mis estudios, entonces hablé con el superior y le pedí permiso para estudiar a distancia, que ya estaba en moda y todo esto. Entonces pasé a estudiar con la Universidad Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, pero a distancia. Y allí continué, pero ya no seguí la filosofía pura, sino que me fui por la licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas. Eso fue lo que estudié. Afortunadamente pude terminar a pesar de todos estos movimientos y de todas estas circunstancias que tenía, pues pude terminar después de mucho tiempo pude terminar la licenciatura. Pasé al seminario, porque evidentemente para la vida religiosa no servía. Yo quería cambiar, como Lutero quería cambiar a la iglesia, yo quería cambiar a la orden capuchina, y la orden capuchina como la iglesia no querían cambiar. no piensa. Entonces mejor salir. Bueno, pasé al seminario, allí, bueno, otras aventuras, otras cosas. Terminé ordenándome sacerdote, yo soy sacerdote de la Iglesia Católica. Ejercí durante, no digo muchos años, unos 10 o 12 años ejercí, fui párroco en algunas comunidades muy importantes aquí de la diócesis en ese tiempo, pero en esos tiempos me enamoré de la que hoy es mi esposa y dejé el sacerdocio. Ese sí fue un golpe duro para todos, para mi familia, para el obispo, para mis compañeros sacerdotes. Eso fue una cosa, dijéramos, sorprendente para todos porque nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Ella era una mujer muy joven. eh, Empezamos nuestra vida. Afortunadamente la iglesia eh, me permitió, Mm, eh, me permitió lo que llaman una dispensa. Entonces, sí, Santo Padre Francisco, argentino como usted, me permitió dejar el ejercicio del ministerio para poder casarme con mi esposa. Ya, sigo siendo sacerdote canónicamente, pero no ejerzo, y por la dispensa estoy casado con mi mujer, pero sigo siendo, en el mundo sigo siendo sacerdote, y en el caso de una emergencia, de un accidente, sí, de alguien que se vaya a morir, sí, podría ejercer al- algunas, sí, algunas funciones del ministerio, como ujú, casar o bautizar. Bueno, bautizar puede bautizar cualquiera, pero podría casar a un sí, moribundo, podría confesarlo, etcétera. Esa es una característica que me es propia, y eso me ha marcado toda la vida. A la gente, a la mucha gente que me conoce, le queda muy difícil separar el profesor universitario del sacerdote que era, ¿no? Y algo queda, porque eso marca un poco a la persona y queda allí. Bueno, eso ha sido. Después ya tuvimos el niño. Ahora el niño pues tiene 28 años, ya es ingeniero 2 veces, y tenemos un proyecto familiar muy interesante, y todo pues con las dificultades y con los problemas que tienen todos los matrimonios, pero ya, pero no sé, nadie puede saber lo que va a pasar en el futuro, pero ya tenemos con mi esposa 29 años de estar juntos, sí, que es, que entre nosotros es un récord, no es tan fácil. pues sí, Entonces, no, ahí está. No, no es tan fácil. Entonces, ahí va. No sabemos cuánto durará, pero lo que ha durado ha sido bueno. Ha sido bueno. Bueno, y eso ha sido
Entonces ya dejé el sacerdocio, con ayuda del obispo me vinculé al magisterio en educación secundaria y fui entrando a la universidad, a dar unas clases, a dar otras, y al final rompí con el magisterio y dije, no más. No más niños, había sido rector de colegio, había sido profesor del colegio, había trabajado en la normal, formando maestros y todo eso, pero yo dije, no, no más. Mi genio y mi temperamento y mi edad no me dan para seguir trabajando con muchachos, entonces voy a trabajar con adultos en la universidad. Y bueno, y claro, finalmente me vinculé aquí a la UNAD. En la UNAD ya es una universidad virtual, es otro ambiente, una cosa completamente distinta. Y en la UNAD, por cuestiones, no sé, no lo recuerdo exactamente porque mis superiores, me imagino que habrán sabido, porque aquí pues, el chisme es general, alguien debió enterarse de que yo era sacerdote y entonces me metieron en la cátedra de filosofía medieval. Me claro. dijeron, ¿a usted le Sí, gustaría sí, manejar la filosofía medieval? Le dije, claro, eso es lo mío, eso he estudiado y bueno, me gusta, interesante. Entonces empecé a trabajar como, y allí me quedé ya, y creo que ahí moriré porque ya la universidad ya me tiene encasillado a mí como el profesor de filosofía medieval. Entonces, trabajo en la UNAD, aquí dirijo dos cursos relacionados con lo medieval. Uno se llama Filosofía Medieval, obviamente el curso básico de Filosofía Medieval, sí, y otro curso que se llama Seminario de Autor Medieval, en el ujú, que se trabaja específicamente un solo autor para poder sí, profundizar y para poder sí, avanzar un poco la cosa allí. Bueno, ahí he estado trabajando en esto, compartiendo y sobre todo con una preocupación muy grande para mí, y es cómo hacer que los muchachos, y hombres y mujeres, porque la mayoría son adultos, algunos muy adultos, he tenido estudiantes en la sí, UNAD de 65, de sí, 70 años, sí, 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 he tenido unos estudiantes muy importantes, por ejemplo, he tenido un estudiante de la parapolítica, un político, un senador colombiano que estaba preso, no sé si ujú, seguirá preso todavía, que está preso y que estudiaba en la universidad eh, conmigo. He sido sí, profesor de Margarita Rosa de Francisco, que es una diva colombiana, que ha sido reina de belleza y modelo, actriz y todo, que también, no sé, por cuestiones de ella, por sus gustos, empezó a estudiar como a los 50 años, empezó a estudiar filosofía y fue estudiante mía de filosofía medieval y yo estaba un poco preocupado porque ella es así como medio comunista, muy de la línea del presidente Petro y un poco atea, no un poco atea, no, sino atea. Entonces dije, vamos a ver cómo nos va con esta muchacha, porque aquí sí vamos a tener un problema y mis compañeros me advirtieron. Y resulta que fue todo lo contrario. Para seguro, Margarita, claro, para Margarita fue todo un descubrimiento del mundo de la Edad claro, Media, se emocionó, hizo una mente y ella en su Twitter es una persona de una gran influencia en los medios y en las redes sociales. Ella publicó un Twitter agradeciendo a la universidad y a mí, agradeciéndome por haber sido el profesor de filosofía medieval y para ella fue un descubrimiento total el encontrarse con este mundo y ese tweet, perdón, de esos días alcanzó a ser viral con, no sé, 10.000, 15.000 ah, reacciones, bueno, porque era una sorpresa para todo el mundo. claro, Margarita tenía en ese tiempo 2 millones de seguidores, entonces claro, era una sorpresa muy grande para todos que esta diva eh, estuviera estudiando filosofía. Allá sí, terminó, se graduó con honores, la primera estudiante del programa de filosofía de la UNAD que se gradúa con laureada la tesis, una cosa, sí, creo que sobre fenomenología, una cosa así. Entonces, eso y otros estudiantes. Un caso muy interesante también de un estudiante, porque cuando yo leía los trabajos de este estudiante me daba la impresión de que me estaba haciendo trampa. Entonces tenemos unos programas antiplagio y unos controles, sí, pero no lograba encontrar por dónde, no lograba encontrar de dónde estaba copiando. Y entonces un día lo llamé por claro, teléfono, conseguí el teléfono, lo llamé y le dije, mira, pues yo estoy aquí con esta duda,
Y entonces me contestó un hombre de voz grave, una persona mayor, una persona que se veía que tenía mucha autoridad. Pues empezamos a charlar y a hablar así como estamos hablando aquí ahora. Y sí. entonces me dice que cuando era joven le dijo al papá que quería ser filósofo. Y entonces el papá le dijo, no, de filósofo te mueres de hambre. Y Ah, bueno, evidentemente sí. tenías razón, Otro prejuicio. tenías razón. Entonces lo obligó a estudiar derecho, otros Ah, tiempos. Otros tiempos. Entonces, con derecho, pues se hizo abogado, después se hizo fiscal, después fue juez, después fue magistrado del Tribunal ah, Superior y finalmente, ya en su madurez de la vida, fue magistrado de una de las altas cortes, no recuerdo exactamente cuál, la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, o sea, era un sí, magistrado de alto nivel, o sea, un sí, magistrado de alto nivel. Y entonces yo le decía, entonces sí entendí. Dije, claro, un magistrado que está acostumbrado a sustentar leyes, a sostener la constitucionalidad de un decreto, de una ley del Senado o del presidente, pues que le queda muy fácil pues hacer una sustentación en filosofía medieval. Entonces dije, nah, ya empezamos a charlar de otra cosa. Me dice, ahora que estoy viejo y que estoy pensionado, ahora voy a hacer lo que mi papá no me dejó hacer, que es ser claro, filósofo, sí, que es ser filósofo. exacto. Y me quiero morir siendo filósofo, que es lo que más me gusta en la vida, más que el derecho, Ujú, a pesar de que claro, obviamente, pues realmente. Entonces, así, la preocupación entonces ha sido esa, cómo hacer que los estudiantes de la UNAD de filosofía se enamoren de la filosofía medieval. exacto, exacto, Esa ha sí. sido la única preocupación. No me interesa que hablen latín, no me No, interesa que claro, sean expertos en la suma teológica, sino me interesa que no, se enamoren de la filosofía medieval. exacto, Y para sí, eso, y para eso lo que yo hago es organizar los cursos virtuales se diseñan previamente. Por ejemplo, los cursos que estoy dirigiendo ahorita ya están hechos. Los estudiantes entran, hacen las actividades, tal, y yo los acompaño, hago la tutoría que llamamos, etcétera y todo. Entonces es organizar los cursos con todo el mimo, con un cariño exquisito, sí, sí, de decir, vamos a organizar las actividades, vamos a poner los materiales, vamos a poner todo en las manos del estudiante, para que le quede no solamente fácil, sino para que le entre el gusto por lo medieval. exacto, Eso se ha sí, reflejado, por ejemplo, y eso se ha reflejado, por ejemplo, en que durante muchísimos años, no sé cuántos, 10 años, una cosa así, mi calificación como docente en la universidad supere 4 o 5. Y en algunos semestres me han calificado estudiantes 5, que es una cosa pues un poco extraña, ¿no? A veces 4,3, 4,4, 4,5, pero nunca menos de 4, que es muy difícil que 200, 300 estudiantes eh, se pongan de acuerdo, dijéramos, para calificar a un sí, docente, sobre sí, todo de materia que es compleja, ¿no? Extra difícil. Bueno, sí, eso es un poco lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Enamorando a la gente, ¿no? Es una seducción permanente de decirles, sí, tal cual, la Edad Media, conozcan la Edad Media, quítense de la cabeza esa leyenda negra de la Edad Media, eso de oscurantismos y cosas, y sí, entren a ver, entren a conocer, eh, eh, miren el contexto, miren la realidad de la Edad Media como una época muy compleja en la que había muchas injusticias, muchas desigualdades, muchos sí, problemas, pero, y esa es otra cosa que yo hago que también es clave en la formación de los filósofos míos de la UNAD en Edad Media, es contrastar con la actualidad. Es decir, la Edad Media fue así, sí, actualmente cómo es, ¿no es cierto? sí, tal Actualmente cual, cómo es. Cuando hablamos de las cruzadas y de que los cristianos mataban a los sí, árabes, la cosa sí, ha cambiado mucho cuando los palestinos y los judíos se enfrentan exacto, entre sí, cuando los unos matan a los otros, cuando los tal cual, palestinos con Hamas y Hezbollah matan sí, y secuestran a los judíos y cuando los judíos responden tan contundentemente como lo están haciendo ahora en estos días. O sea, ha cambiado mucho la sociedad. no, Ujú. ujú, Cuando, sí, cuando hablamos, por ejemplo, de la Escuela de Traductores de Toledo,
de otras eh, escuelas que hubieron en la Edad Media, donde hubo fenómenos de tolerancia, de interculturalidad tan importantes, en las que cristianos, árabes y judíos pudieron compartir tantas cosas. Comparémoslo con el mundo de hoy, o sea, esa tolerancia existe hoy, podemos hablar con los árabes, con los musulmanes, como hermanos, con los judíos, o qué pasó ahí, ¿no? O sea, entonces, contrastar todo igual. eso, cómo era la educación en la Edad Media, cómo es la educación Sí, actualmente, sí, de cuál era la situación de la mujer en la Edad Media y exacto, cuál es la situación de la mujer en la actualidad. exacto. Evidentemente, muchas cosas han cambiado, evidentemente, muchas cosas han cambiado. La mayoría de mis jefes son mujeres, por decir algo, pero hay muchas mujeres que todavía están en Sí, situaciones muy complicadas, muy difíciles, mucho. el maltrato a la mujer, la misoginia, la falta de derechos. Los derechos están escritos, Sí, pero no se ejercen tan fácilmente. Entonces, tal cual. contrastar es siempre el contraste de lo medieval con lo actual para que los estudiantes se den cuenta de que en cada época ha habido luces y ha habido sombras, ¿cierto? Exacto. En la actualidad tenemos muchas luces, la inteligencia artificial, el Internet, el acceso a la información, el acceso a la salud. Somos cada vez más viejos porque la ciencia nos ha permitido alargar la vida casi 20 años Sí, en comparación con nuestros antepasados. Hay muchas luces, hay muchas conquistas de los trabajadores, de las mujeres, de todo, pero también hay muchas sombras, ¿no? Muchas sombras, muchas injusticias, mucha violencia, sí, el problema del narcotráfico, por ejemplo, que a Colombia lo ha golpeado tanto, lo sigue sí, golpeando tan duramente, el problema de la guerra, de la violencia en Colombia, la violencia guerrillera, pero también la violencia del narcotráfico. O sea, sí, todo esto, ver estas luces y estas sombras que, que tenemos allí. Entonces, sí, eso se traduce, esa preocupación por hacer que los estudiantes se enamoren de la filosofía medieval, se traduce en muchas herramientas. Yo voy a compartir aquí sin sí. explicar así Le muy a comento, profundidad. César, porque hay muchísimas cosas que me gustaría dialogar, conversar, porque hay algunas cuestiones también comunes y demás, pero nos quedan 6 minutos. Exacto. Así que le Entonces, aviso para, sí, porque sí, sé que la página es excelente de la cátedra. sí, entonces yo, por ejemplo, tengo esta página, que la Sí, pueden mirar ustedes allí. Ahora le puedo enviar a la doctora Susana los enlaces para que los comparta en el sitio web. sí, los ponemos en Eh, la eh, descripción, sí, sí, exacto. Entonces allí están. Este es un macrositio que tiene varias páginas, son 6 páginas, me parece. Entonces, eh, voy a mover un poco la pantalla para poder ver aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, todo es importante, pero los materiales básicos están en esta, que llamamos filósofos medievales, donde están los filósofos divididos por épocas. Entonces los estudiantes pueden entrar allí y bajar los documentos, los libros. Allí encuentran algunos datos sencillos, cortos, sobre la vida de cada filósofo, etc. Y este otro de biblioteca medieval, donde hay muchísimos libros de, de, de autores medievales, ¿no es cierto? Obviamente traducciones, obviamente, porque originales en latín, pues ya nadie casi los puede leer. Entonces allí están, son como apoyos a la cosa. Este de Europa medieval es muy bello, es un sitio en el que se reúne, en el que los estudiantes pueden encontrar fotografías eh, originales que he tomado yo en Europa. Hay tanto sí, de España, de Italia, de la República Checa, de qué más, bueno, de sí, Italia, hay de muchas partes donde, bueno, no de muchísimas partes, pero sí lugares claves donde lo medieval está vivo. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, como un ejemplo simplemente, los estudiantes hacen actividades, entonces yo les digo, mira, tú tienes que hacer un cuento, ¿no? O una novela o alguna cosa que vayas a hacer, y en esa página tú tienes que ver las fotos, usas las fotografías de ese sitio
y, por ejemplo, lo ambientas en Toledo, por ejemplo. Hay claro. fotografías de Toledo, lo estudias en Toledo. O si vas a hablar de los amores de una princesa árabe con un caballero cristiano, entonces a la Alhambra, que ahí hay fotografías de la Alhambra que son espectaculares. Entonces los estudiantes los usan y a veces montan caricaturas del caballero, de la princesa, por decir algo, en las fotos de la Alhambra que yo he tomado y ellos la usan ahí, entonces son felices con eso y les gusta y preguntan y cosas porque están allí. Bueno, y aquí hay otros sitios, este de trabajos creativos es un concurso en el que los estudiantes participan. Ellos hacen Sí, novelas, historietas, hacen una cosa muy, muy simpática que es el rap que llaman los muchachos ahora, hacen canciones en rap sobre la filosofía medieval y hacen las canciones con inteligencia buenísimo. artificial, ponen la música con inteligencia artificial y hay trabajos muy bellos, muy, muy bonitos. Ahí están todos reunidos. Es una experiencia muy significativa en este curso. Este que dice ahí medieval es un repositorio de imágenes generadas con inteligencia artificial. Yo he generado, bueno, no digamos centenares porque no son centenares, pero sí muchas imágenes de toda clase, de las brujas, de la Inquisición, de las cruzadas, de los lugares de la Edad Media, de los monasterios, etcétera. Muchas imágenes que los estudiantes pueden utilizar para hacer sus trabajos, generadas con inteligencia artificial, con todos los créditos y con toda la claridad posible. Y finalmente este último, que se llama Filosofía Medieval, en el que se encuentran materiales de muchos formatos, ¿no? Música, imágenes, películas de tema medieval, libros, artículos, muchas cosas de esta cosa, de esas imágenes miniadas que son tan bellas de la Edad Media, ahí están. Mejor dicho, con estos 6 sitios, especialmente con los 5, aparte del torneo de trabajos creativos, con esos 5 sitios el estudiante tiene material de sobra Sí. para sus trabajos. Y bueno, y Es adicionalmente estoy metido en unos perdón, no, proyectos. porque es muy interesante esto, yo siempre apunté a lo mismo, ¿no? Que tengan elementos de sobra donde puedan elegir, puedan seleccionar y tengan esa variedad. Em, es genial esto que ha hecho Magíster Ibarra. Lamentablemente nos queda un minuto. Yo sé que quisiera compartir lo del libro también que hizo sobre mujeres, si puede ser en Ay, este minuto antes de que se corte la transmisión. sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, acaba de publicar el sello editorial de la UNAD, acaba de publicar un libro muy bonito, sencillo, es un manual prácticamente sobre las grandes pensadoras de la Edad Media. 15 mujeres Esa. escogidas con sus materiales, con sus ideas, con toda la cosa, un trabajo muy organizado. Y actualmente está en edición, en revisión, pues todavía un libro que se llama Grandes temas del pensamiento medieval y espero, si Dios permite, pues ojalá para el año entrante presentar un manual propio de historia de la Edad Media para que no le quede a los estudiantes tan complejo estudiar a Romero, estudiar a García, es un poco pesado, entonces quiero hacer un manual muy sencillo